La clase es impartida por Advanced Fleet Management Tube. Conoce nuestros servicios de formación, consultoría y electrificación en gestión de flotas. Introducción. La clase desarrolla la inviabilidad del vehículo de hidrógeno por el alto precio del hidrógeno verde. El hidrógeno verde, la energía limpia casi perfecta si no fuera por su precio. Esta energía se presenta como una opción prometedora para el futuro energético. Durante más de 4 décadas, se nos ha presentado el hidrógeno como la panacea, la solución del futuro para nuestros problemas de independencia energética y como medida para mitigar el cambio climático. En principio, el hidrógeno presenta únicamente ventajas. Se trata del elemento químico más abundante en la Tierra, y su combustión solo emite vapor de agua como residuo. El único aspecto que se puede considerar como un posible punto de mejora es que, si bien existen proyectos de pozo de hidrógeno natural, básicamente hay que producirlo. Para que un combustible sea considerado ecológico, específicamente hidrógeno verde, es necesario que su producción se lleve a cabo mediante el uso de energías renovables. El inconveniente radica en que el producto continúa siendo excesivamente oneroso. Incluso las compañías petroleras, que inicialmente mostraban un interés favorable en el proyecto, han comenzado a reducir sus inversiones en el sector debido a la falta de rentabilidad. Las empresas energéticas, y en particular las petroleras, son los principales inversores en proyectos de hidrógeno, especialmente en España, con Enagás y Moeve a la cabeza. En primer lugar, porque en la actualidad más del 98% del hidrógeno producido en Europa lo es gracias a las energías fósiles. La producción de hidrógeno verde, a partir de energías renovables o de bajas emisiones, con captura de carbono, representaba menos del 1% del total. La producción de hidrógeno resulta beneficiosa para las grandes petroleras, dado que pueden aprovechar su experiencia en megaproyectos y su capacidad de inversión para desarrollar hidrógeno verde. Este modelo se alinea con sus fortalezas, que incluyen la gestión de presupuestos significativos, la administración de proyectos complejos y la disposición de mano de obra especializada. A pesar de los proyectos de hidrógeno verde, como los desarrollados en Bilbao y Tarragona, en España, y el proyecto Hydeal, el mayor centro de producción de hidrógeno renovable del mundo, la viabilidad financiera del hidrógeno es un desafío pendiente. De acuerdo con las previsiones realizadas por diversos estudios hace unos años, la viabilidad económica del hidrógeno verde en España no se materializará hasta, al menos, el año 2030. Sin embargo, las recientes declaraciones de los máximos responsables de las empresas energéticas y petroleras en España sugieren que esta posibilidad no se materializará. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha señalado que el hidrógeno verde será rentable solo si la electricidad necesaria para alimentar los electrolizadores de producción de hidrógeno baja de 15 euros por megavatio hora. En el año 2025, el precio medio en España osciló entre 65 y 69 euros megavatios hora, muy por encima de ese umbral, y no hay previsiones de que descienda a esos niveles en el corto plazo, a pesar de la voluntad de la Unión Europea de reducir el coste limitando los impuestos sobre la luz. Imaz subraya que no existe una demanda dispuesta a pagar los más de 60 megavatios hora actuales para producir hidrógeno verde. Esta postura concuerda con la de otros expertos en el ámbito energético, como el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, quien expresó durante un encuentro sobre energía que el hidrógeno aún no es competitivo y que, si bien llegará su momento, actualmente no existe una hidrólisis que justifique grandes inversiones. Efectivamente, Repsol ha revisado sus objetivos de producción de hidrógeno verde, reduciéndolos significativamente. Se ha pasado de una capacidad prevista de 1,9 gigavatios para el año 2030 a un máximo de 700 megavatios. De esta capacidad, se estima que entre 200 y 250 megavatios provendrían de biogás. La compañía justifica este ajuste en la necesidad de racionalizar las inversiones y priorizar la rentabilidad, evitando destinar recursos a tecnologías aún inmaduras. Las compañías petroleras concuerdan actualmente con grupos de presión, como el respetado International Council on Clean Transportation,
en que los costos de producción del hidrógeno verde continuarán siendo elevados a medio plazo. Si no se implementan medidas significativas para reducir los costes, el hidrógeno verde continuará siendo considerado una fuente de energía prometedora, pero no una solución definitiva. Gracias por su tiempo. La clase ha desarrollado la inviabilidad del vehículo de hidrógeno por el alto precio del hidrógeno verde. Hasta pronto.